Hola, buenas tardes. Pues el día de hoy quisiera iniciar primero viendo qué dudas tienen sobre la primera unidad, que básicamente era todos los conceptos de los que hablamos la, la primera semana de clases y lo último que vimos que fue transformada directa e inversa de Laplace. Entonces, no sé si han avanzado con su tarea y pues quisiera ver qué dudas tienen. La idea es que quienes tengan dudas, pues me compartan la pantalla e ir viendo qué es lo que están haciendo e irles resolviendo sus dudas. Entonces, pues ustedes dicen qué dudas tienen. Profe, Hola, yo hola, tengo profe. duda por ejemplo, en si todos los tenemos en todos tenemos que hacer las integrales, o por ejemplo, podemos aplicar algunas propiedades que conozcamos. Es que estoy un poco confundida en eso, en cuáles sí podemos usar como propiedades y en cuáles no. En la transformada directa, ahí sí les pido, por favor, que hagan todos los pasos en la integral. En la transformada inversa, ahí usando tablas, pero en transformada directa, ahí sí, por favor, hagan todo el procedimiento de la integral. Ah, ok. Bueno, gracias. Sí, de nada. Hola, ¿Qué hola, otras profe. dudas tienen? Sí, dime. Bueno, yo tenía también otra cuestión. Lo que pasa es que, bueno, por lo mismo de que se usa pues la integral completa, ya ¿Mm? cuando hacemos la evaluación y calculamos los límites y bla, 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 entonces Ujú. siempre me pasa que llego como a resultados muy, muy largos. O sea, yo estoy seguro que se puede compactar más aplicando álgebra, ¿no? Pero Ujú. quería ver si a lo mejor en un examen, pues por el tiempo, lo que sea, no puedo compactarlo todo bien, con llegar como a la expresión, aunque esté larga, ya se considera bien, o tengo que intentar compactarlo todo lo posible. Sí, ahí es importante que tengan a la mano siempre sus tablas o lo que sea de propiedades, sobre todo cuando hablamos de funciones trigonométricas o en algunos casos como propiedades de las funciones exponenciales o logaritmos. Entonces, sí es importante que tengan esas tablas a la mano para que obtengan el resultado lo más compacto posible. En algunos de los ejercicios que a veces les pongo en los exámenes, ya viene la expresión final a la que deben llegar y seleccionar la opción, pero algunos otros casos no, a lo mejor lo dejaré el procedimiento abierto a que nada más lo suban, ¿no? Entonces, ahí sí, pues serían las dos cosas, ¿no? Porque les voy a calificar tanto el procedimiento como el resultado final, ¿no? Entonces, obviamente la idea es que utilicen todas esas propiedades, por lo tanto, pues nada más con que se preparen teniendo las tablas que requieren para esas identidades es suficiente. Pero obviamente siempre les considero el procedimiento. Ah, ok, ok, va, gracias, gracias. Sí. ¿Qué otra duda tiene? Profe, yo no sé si tuvo chance de checar el que le mandé. Ah, sí, pero ahí no te entendí porque no me pusiste el procedimiento de cómo obtienes la función. No sé si Ah, tengas ahí para ver si el problema es en el procedimiento, porque como nada más me ponías las expresiones, ajá, bueno, no es sabía cómo sobre lo la obtuviste. función de la gráfica, ¿no? Bueno, más bien, no de la gráfica, sino ya cuando, para poder hacer la transformada de Laplace, a ver si quiere que le comparto. Sí, pero ahí lo que me preguntabas era sobre la función, entonces más bien tiene que ver con el procedimiento para obtener la función. Ajá,
Sí. Bueno, o sea, no obtener la función, sino que cuando, bueno, habíamos visto que cuando era una función a trozos, Ujú, este, bueno, lo sacamos de los apuntes del curso de ecuaciones diferenciales y era el ujú, tema de traslación en el eje T. Entonces, había una forma de que si era una función a trozos, o sea, que salían dos funciones ujú, para computar ft, por ejemplo, g y h. Entonces había una manera de escribirla que era g de t menos g de t por el escalón de t menos el corrimiento, ujú. más h de t por el escalón, igual. Eh, y entonces esa es la que chequé y es la que estaba diferente en un Ah, término. ok. Bueno, entonces ahí para que no haya confusión en ese sentido, siempre que les pongo yo una gráfica, mi idea es que hagan el análisis de forma geométrica, ¿ok? Entonces, la forma de obtener esa función y evitar cualquier error, si es que estuviera mal el planteamiento de ese método que me dices, es utilizar en este caso las ecuaciones de la recta. Utilizar una ecuación de la recta y nada más ir caracterizando a trozos, ¿no? Es decir, como aquí iría en el primero una recta con tienen que obtener la pendiente, digamos, de la primera recta que va de 0 a sobre 2. Ajá. Y luego después la obtienes en el otro intervalo que va de a sobre 2 a con la otra recta. Y ya te evitas esos problemas. Si tú caracterizas con las líneas rectas, considerando nada más las pendientes de esas rectas, con eso ya obtienen la función sin requerir ningún otro método. Ah, ok. Pues entonces creo que sí. Entonces no sé por qué Sí. aparece el otro. Sí, porque esta es Ahí la... no estoy, porque ahí de donde tú me decías que estaba la respuesta, pues no estoy seguro si encontraron alguna solución que está bien o está mal, ¿no? Entonces, ahí el punto es, lo que yo les recomiendo es que utilicen simplemente la ecuación de la recta para obtener la función. Ajá, por ejemplo, esta parte de aquí, ay, no sé si se puede, no, no sé. Bueno, a ver. Mm, esta parte de aquí es de la primera, de 0 a alfa medios, la pendiente. Ujú. Y acá está lo de la segunda parte, porque no está ordenado al origen. Y pues en conclusión nos sale la misma pendiente porque está igual, nada más que está recorrida, ¿no? Y entonces Ajá. estas, pues en conclusión este es el que tenemos, nuestra F. Y esto fue ya lo que hicimos, lo que transformamos con esta propiedad de acá. Ah, ok, pero lo que yo te decía es que con que utilices la primera función, pues es suficiente. Ah, ok. Sí, con que utilices esa función y ya hagas la integral. No es necesario modificar nada. Ok, ok. Pero por ejemplo, esta propiedad de traslación en el eje T sí, sí la podemos ocupar. Sí, sí, lo que yo les decía es Para por obtener esta facilidad, función. con que utilicen. Sí, Ajá. pero por eso les decía, con que lo hagan de forma geométrica es más que suficiente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, ahí lo importante es
básicamente dos cosas, ¿no? Que fue lo que vimos. Es uno, que sepan utilizar la integral para hacer la transformada directa, que utilicen las propiedades que vimos de la transformada de Laplace, y que utilicen los casos que vimos para la transformada inversa, ¿no? Que era cuando las raíces o los polos eran reales, diferentes todos, o el segundo caso cuando había múltiples, o cuando tenemos términos cuadráticos, utilizar el otro método de encontrar el sistema de ecuaciones y de ahí obtener los valores de las constantes para expresar en las fracciones parciales, ¿no? Entonces, ahí lo que yo voy a calificar es que sepan emplear todo eso, ¿no? La transformada directa por medio de la integral, que incluyan todos los pasos posibles, que utilicen las propiedades y que utilicen los casos para la transformada inversa, ¿no? Utilizando el cálculo con las fórmulas de los límites que les puse ahí en las diapositivas. Entonces, básicamente eso sería en cuanto a los problemas, y lo demás es que sepan identificar bien los conceptos que vimos de lazo cerrado, de qué es una variable controlada, qué es la variable eh, que va para controlar el sistema, lo que serían las entradas y las salidas de un sistema, qué es un sistema, qué es un proceso, todos esos conceptos que vimos, qué es robustez, etcétera. Entonces, todo eso puede poner preguntas o algún escenario en el que ustedes tengan que identificar cuáles son los componentes de ese sistema o proceso que les esté presentando ahí, ¿no? Entonces, es importante no solamente que se sepan el concepto así de manera literal, ¿no? Digamos las palabras, sino que sepan bien en qué se utiliza cada uno de esos conceptos y qué representan dentro de un sistema de control. Entonces, básicamente eso es lo que vendría en la primera evaluación del curso, que como les había comentado sería la próxima semana. ¿Ok? Entonces, pues lo que les quedaría de esa unidad es nada más que terminen así en equipos sus tareas y las suban este viernes, ¿ok? Y la siguiente semana entonces sería el examen, que lo haríamos el día miércoles, ¿ok? Entonces todavía tendrían para dudas de lo que haya surgido después de que entreguen su tarea la sesión del próximo lunes, y ya el examen sería el miércoles, ¿no? Igual trataré de que este mismo fin de semana, una vez de que entreguen sus tareas, yo darles la retroalimentación, calificarlas las tareas y que sepan qué hicieron bien o qué hicieron mal dentro de sus tareas, y también pues sepan qué dudas tienen antes del examen, ¿ok? Entonces, si alguien más tiene alguna duda, pues ahorita de lo que han hecho, pues lo vemos, o de lo contrario, pues iniciaríamos la segunda unidad. Entonces, lo que veamos a partir de ahorita en la segunda unidad, eso ya no lo vamos a evaluar, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que hasta aquí, hasta lo que hemos visto de transformar el Laplace, sería el examen de este miércoles en 8, ¿no? La próxima semana. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna otra duda antes de iniciar la segunda unidad. Profe, yo tengo duda en el ejercicio 2.8. Ese más o menos como es una función lineal así, como quien dice, ay, no sé cómo explicarlo, las que son así como de t menor a algo, las que son así como por partes. ¿Es algo así ese problema? A ver, ¿me podrías mostrar si tienes ahí el ejemplo? Es que no me acuerdo cuál es el 2.8 exactamente. Ok, sí, voy.
Es el que me estaba preguntando ahorita Estefanía. O sea, lo que les decía yo es que hay que encontrar su función utilizando la ecuación de la recta. Ok, perdón, es que llegué un poquito tarde. Ahorita veo la Ok. grabación. Gracias. No, pero sí, lo que tienen que hacer nada más es utilizar la ecuación de la recta para que encuentren la función en los intervalos que están definidos ahí, que básicamente sería antes de 0, luego entre 0 y a sobre 2, y luego de a sobre 2 a, y luego de a en adelante. Entonces hay que encontrar nada más las ecuaciones de la recta, que básicamente es caracterizar su ecuación de la recta con su pendiente y ordenada al origen si es que tiene, y básicamente sería eso. Digamos lo que hacían en funciones, ¿no? Desde el inicio en cálculo, cuando empezaron a ver cálculo diferencial, cuando obtenían funciones, pues sería utilizar ese método de forma geométrica, en este caso con la ecuación de la recta. Ok, gracias. Sí. Bien, ¿alguien más? Ok, bueno, entonces vamos a iniciar la segunda unidad. Entonces les voy a compartir igual mi pantalla. ¿Ya pueden ver la pantalla todos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces esta segunda unidad tiene que ver con la parte de modelado. Entonces, aquí los conceptos que vamos a manejar tienen que ver algunas con mecánica. Entonces, ahí es utilizar básicamente las ecuaciones de Newton para modelar sistemas de tipo mecánico. Después veremos algo de circuitos eléctricos. Entonces, cuando veamos sistemas eléctricos, pues hay que utilizar principalmente pues la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Veremos también algunos sistemas electrónicos que están basados sobre todo en amplificadores operacionales. Entonces hay que recordar cómo funciona un amplificador operacional de manera ideal y utilizar ese concepto para obtener funciones de transferencia en sistemas electrónicos. Algunos que son combinación, como en el caso de los motores de corriente directa, que tienen una parte mecánica y una parte eléctrica. Entonces hay que combinar tanto el análisis de circuitos como el análisis de sistemas mecánicos, en este caso sistemas dinámicos. Entonces, esta segunda unidad está dividida en ese tipo de sistemas. Primero trabajaremos con sistemas mecánicos, después con sistemas eléctricos, luego sistemas electrónicos, luego la combinación, como en el caso de los motores que les decía, que tienen una parte eléctrica y otra mecánica, entonces entrarían en estos sistemas electromecánicos. Y por último, algo sobre sistemas hidráulicos, donde emplearemos pues ecuaciones de Bernoulli o el teorema de Pascal, que utilizan para la presión y el flujo, por ejemplo, en un sistema hidráulico. ¿Okay? Entonces, esos 5 temas son los que vamos a abordar en esta segunda unidad. Ahora, ¿cómo los vamos a representar? Pues vamos a hacer diferentes tipos de representaciones. ¿Ok? Entonces, un modelo, pues lo que nos va a dar es una representación matemática de algún sistema o fenómeno físico y en el cual nosotros vamos a identificar 3 elementos principales, ¿no? ¿Quién es la entrada? ¿Quién es la salida? ¿Y cuáles son las variables que nos representan las propiedades físicas de ese sistema? ¿Ok? Y a esas les vamos a llamar estados. ¿No? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema mecánico donde su entrada, por ejemplo, es una fuerza y su salida es una velocidad, por ejemplo, o una posición,
¿qué variable es la que me relaciona, digamos, esa fuerza con el movimiento? ¿O qué ley, por ejemplo, que utilizan para caracterizarlos? ¿Quién me puede decir? En un sistema mecánico, ¿cómo hacen esa relación entre el movimiento y la fuerza? La segunda ley de Newton. Ok, entonces, ustedes tienen la segunda ley de Newton, que me dice, básicamente es que ustedes tienen una sumatoria de fuerzas y esas me producen un movimiento, ¿no? Y ese movimiento yo lo caracterizo por la aceleración que se genera en una determinada masa o un objeto que tiene una cierta masa, ¿no? Que es constante. Y entonces esa aceleración me representa el movimiento, ¿ok? Una aceleración, pues normalmente nosotros la vamos a identificar como una segunda derivada, ¿ok? Esta notación de los dos puntitos es equivalente, por si nunca la han usado, digamos que sería la segunda derivada de x respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, generalmente lo que vamos a tener como resultado de ese modelo es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ok? Y esa ecuación diferencial, si yo quiero solucionarla, por ser una ecuación de segundo orden o de segundo grado, ¿qué variables me van a representar la solución de ese sistema? ¿Quién se acuerda? Si esa es la aceleración, ¿cuáles variables serían la solución de ese sistema? El tiempo y la velocidad. El tiempo depende de cuál sea la ecuación, pudiera ser el tiempo, pero en general ustedes van a tener dos, ¿no? Que sería esta, que lo que me representa es la velocidad, ¿ok? Y otra que va a ser la X, que me representa la posición, ¿ok? Y que estos, ¿cómo los obtengo? Pues si yo parto de la aceleración, ¿ok? Esta es la aceleración, y yo hago una integral, si realizo aquí una operación, esta variable la integro, el resultado de esa integración me va a dar la velocidad, que eso es algo que deben de estar viendo también ahorita o repasando en biomecánica. Y después lo vuelven a integrar y eso me da la posición, ¿ok? Bien, estas dos integrales tienen que ver con que yo tengo aquí una derivada de segundo orden, ¿ok? Entonces yo necesito, para encontrar la solución, integrar dos veces esa ecuación diferencial para que me dé la velocidad y la posición, ¿ok? Entonces, a estas dos variables, que serían la velocidad y la posición, es lo que me representa estas propiedades que dice aquí que le vamos a llamar estados, ¿ok? Entonces, en un sistema mecánico que nosotros caracterizamos con la segunda ley de Newton, nuestros estados pues van a ser la velocidad y la posición, que serían en este caso las integrales de esa variable que es la aceleración, ¿ok? Y la entrada, o sea, y salida del sistema, pues la entrada sería a lo mejor la fuerza con la que estamos haciendo que se mueva ese sistema, y la salida pudiera ser
cualquiera de esas dos, ¿no? La velocidad o la posición. ¿Ok? Bien, entonces, observando esto, cualquier sistema lineal, cualquier sistema que nosotros estemos caracterizando o modelando, nos va a dar como resultado una ecuación diferencial. ¿Ok? Y es una ecuación diferencial que va a caracterizar a sistemas que deben de tener dos propiedades, ¿no? Los sistemas que vamos a analizar en este curso deben de tener dos propiedades. Una es que deben de ser sistemas lineales y la segunda deben de ser sistemas invariantes en el tiempo. ¿Ok? Entonces, justo de lo que ahorita comentaba su compañero, que el tiempo es una de las soluciones del sistema, para un sistema que es invariante en el tiempo no aplica. ¿Ok? Entonces, de hecho, nosotros vamos a tener como respuesta de este sistema a una función que depende del tiempo, ¿ok? Pero como tal, la dinámica de ese sistema no se va a ver afectada directamente por el tiempo, sino más bien por las variables que nosotros estemos poniendo a la entrada, que en este caso es la variable manipulada, ¿okay? O nuestra entrada del sistema. Esa es la única que va a hacer que el sistema o el proceso cambie. ¿Okay? En este caso, en un sistema mecánico, la única forma en la que yo puedo hacer que ese sistema cambie su estado es por medio de una fuerza, ¿no? Que eso también nos lo dice la primera ley de Newton, ¿okay? Que dice que es la ley de la inercia, que un sistema va a permanecer o un objeto va a permanecer en movimiento o en reposo, según cómo se encuentre, de manera indefinida, una fuerza que lo cambie de su estado, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas son sistemas que son invariantes en el tiempo y en este caso van a ser únicamente considerar sistemas lineales, ¿no? Entonces, un sistema lineal es aquel en el que yo solamente tengo dos tipos de, digamos, acciones que yo puedo hacer sobre las variables, ¿no? Que es amplificarlas por medio de una multiplicación, por ejemplo, un modelo, o agregarles algún otro valor por medio de la suma, ¿no? Entonces, un sistema de tipo no lineal es cuando esa variable va a aparecer dentro de una función de tipo no lineal. Es decir, si yo tuviera un modelo que incluye funciones trigonométricas, como funciones seno, coseno, funciones exponenciales, entonces ese sistema ya no es lineal y sería un sistema no lineal. Entonces, los casos que vamos a ver aquí nada más van a ser sistemas en los cuales yo no voy a tener a la variable que me interesa conocer, que en este caso es la variable o el estado, los estados del sistema, no van a aparecer dentro de una función no lineal, ¿no? Como lo que decíamos ahorita, como una función trigonométrica o una función exponencial. Y en específico, pues nosotros vamos a tener una ecuación diferencial mediante la cual vamos a representar la relación entre las entradas y las salidas del sistema por medio de esta forma, ¿no? Esta forma general que aparece aquí es la que va a tener cualquier sistema de los que vamos a analizar. Entonces, van a ser ecuaciones diferenciales donde yo tengo derivadas de la salida, ¿no? Entonces, esta es la salida y luego tengo la derivada, la primera derivada, la segunda derivada, hasta la n derivadas, ¿no? ¿De qué va a depender n? Pues del orden del sistema que tenga, ¿no? Si es de segundo orden, entonces quiere decir que yo tendría hasta y dos puntos, ¿no? Este es cuando n vale 2, por ejemplo. ¿Okay? Y ese, entonces, sería las salidas, ¿no? Del sistema. Ese me representa la ecuación de la salida.
o en este caso, cuántas veces está derivada la salida en esa ecuación diferencial. Y del otro lado tenemos a la entrada, ¿ok? Que igual se representa como un polinomio y donde también tenemos las derivadas de la entrada, pero en este caso, pues va a tener un valor m, ¿ok? Entonces, este pudiera ser igual de 2 o pudiera ser menor, ¿no? Entonces, depende de que cómo estén entonces o cómo aparezcan modeladas o la relación entre salidas y entradas, ¿no? En este caso, no necesariamente van a ser iguales m y n, ¿no? Pueden ser diferentes y eso nos va a... Y ya ahora sí, en la función de transferencia, yo voy a tener lo que decíamos, la relación o un polinomio numerador y un polinomio denominador, cuyo orden va a depender de eso, ¿no? De qué valores tienen n y m, y eso nos lleva a que sea una función propia o impropia, esa división, o esa razón sea propia o impropia, dependiendo de qué valores tienen m y n, ¿no? Pero en general, pues vamos a nosotros a preferir a que n sea mayor o igual que m para que nuestro sistema esté caracterizado por una función de transferencia que sea propia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar ya como función de transferencia? Esta es una de las dos posibles representaciones que vamos a tener. Una vez que encuentran su ecuación diferencial, ustedes la van a poder representar de dos formas, o la vamos a trabajar, por lo menos para este curso, en dos formas. Una es como función de transferencia. Como función de transferencia, nosotros vamos a usar la propiedad de la transformada de Laplace para las derivadas, ¿no? De una función en el tiempo. Lo único que vamos a considerar es que para que podamos generar la función de transferencia, todas las condiciones iniciales van a ser 0, ¿ok? Y esto es porque si recuerdan, si yo tengo, por ejemplo, la derivada de y respecto al tiempo, si yo aplico la transformada de Laplace, nosotros vamos a tener que esto es igual a y de s menos s por y de s menos la condición inicial. ¿Okay? Entonces, todas las condiciones iniciales nosotros las vamos a considerar como 0. Por lo tanto, si yo considero eso, cuando tenga la segunda derivada y aplique la transformada de Laplace, esto será simplemente s cuadrada por y de s. Todas las demás, las condiciones iniciales que poníamos ahí en las propiedades de las derivadas van a ser 0. Por lo tanto, el orden de la derivada lo único que me va a definir es cuál debe ser el exponente de s por el que estoy multiplicando a la y de s. ¿Okay? Y eso nos lleva entonces a que si ustedes tienen esta relación general de acá y hacen la división, perdón, si hacen primero la transformada, ¿okay? Digámoslo así, sería s a la n por y de s más alfa 1, luego es s a la n menos 1 por y de s más alfa n por y de s. ¿Okay?
esta sería la forma en la que ustedes van a transformar esta representación de ecuación diferencial en el tiempo a el dominio de Laplace, ¿no? Y lo mismo, pues, aplicaría para este de acá, ¿no? ¿Sí está clara esa parte o hay alguna duda? Bien, entonces, una vez que ya hicieron la transformada de Laplace, pues lo único que hay que hacer es generar su función de transferencia, obteniendo la relación y de s entre u de s. Por lo tanto, arriba me va a quedar el polinomio de todo lo que está multiplicando a u de s dividido entre el polinomio que estaría multiplicando a y de s. ¿Ok? Entonces, básicamente es esto que tenemos acá. Si yo factorizo y de s, pues voy a obtener que esto está multiplicado por un polinomio que tiene esta forma, ¿no? Ok. Pues este es el polinomio que va a pasar al denominador y el polinomio que aparezca en el multiplicando a u de s pasaría entonces al numerador. Y así genero entonces la representación en función de transferencia. ¿Ok? Y esa es la que ya vamos a caracterizar considerando lo que estuvimos viendo, ¿no? Que cuáles son los polos, cuáles son los ceros y saber si un sistema es estable o inestable, ¿no? Al menos de manera natural, estas son representaciones del fenómeno físico y ya después veremos cómo modificarlo a partir del uso de controladores, ¿no? Entonces ahorita nada más es el modelo físico representado en función de transferencia y podríamos saber si el sistema de manera natural es estable, es inestable, etc. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí en esta primera representación? No, profe. Nadie. Ok. Bien. La segunda representación le vamos a conocer como espacio de estados. El espacio de estados nosotros lo vamos a formar definiendo los estados de los que depende el sistema. ¿Okay? Entonces, de manera general, nosotros vamos a obtener una representación de este tipo. ¿Okay? Y yo tengo entonces que caracterizarlo por medio de 4 matrices, que serían las matrices vectores o escalares. En este caso, yo voy a tener que A generalmente es una matriz. ¿Okay? Este B depende de cuál es el número de entradas y salidas del sistema, pero de manera general es una matriz también. O pudiera ser un vector. C también sería una matriz o vector. Y D, que depende del número de salidas o de entradas, también en general pudiera ser una matriz o vector, o incluso pudieran ser un escalar. ¿Okay? Entonces, esta representación no es única. ¿Por qué? Porque nosotros podemos definir los estados de diferente manera, ¿okay? Y existen entonces diferentes métodos dependiendo de cómo quede la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, para entender muy bien cómo funciona esta representación, pues lo van a entender más con los ejemplos, porque en general
no hay una representación única para el caso de espacios de estados. En el caso de la función de transferencia, sí, la representación es única, pero en el caso de la representación en espacio de estados, puede haber diferentes representaciones. ¿Okay? Entonces, ahorita con los ejemplos iremos viendo cuál es la forma más apropiada para que ustedes puedan realizar este tipo de representaciones, ¿no? Pero básicamente entonces es una representación en el dominio de la frecuencia, que sería usar la transformada de Laplace y entonces usar la función de transferencia, o hacer un análisis en el tiempo sería haciendo la representación en espacio de estado. ¿Ok? Bien, entonces, existe voy a quitar esto para que no esté. Okay. Existe una forma de relacionar ambas representaciones. Es decir, yo puedo pasar de función de transferencia a espacio de estados o de espacio de estados a función de transferencia. ¿Okay? Entonces, en el caso de la representación, cuando yo tengo la representación en espacio de estados, yo puedo obtener la función de transferencia correspondiente si realizo esta operación matricial, ¿okay? Que involucra, primero, utilizar una matriz identidad para hacer esta resta, al multiplicar este escalar S por I y hacer la resta con A. Después tengo que hacer el cálculo aquí, como son matrices, esta es una matriz inversa. Esto que aparece aquí es una matriz inversa. Y luego hacer el producto de estas tres matrices, C por esta inversa por B, y después sumarle D, nos va a dar entonces la función de transferencia correspondiente una vez que yo ya hice o pasé de ecuación diferencial a espacio de estados, y después de espacio de estados estoy pasando a función de transferencia. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en la que van ustedes a obtener la pasar, ¿no? Digamos, de pasar de ecuación diferencial a espacio de estados y luego a función de transferencia. Si lo quiero hacer ahora al revés, es decir, que yo tenga mi ecuación diferencial, debo pasar a función de transferencia y de ahí a espacio de estados, debido a que, como les decía, que no es una representación única, ¿okay? En realidad el paso intermedio debería ser más bien la ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, tendrían que pasar de su modelo en función de transferencia a ecuación diferencial y luego obtener la representación en espacio de estados. No hay una forma de pasar directo de la función de transferencia al espacio de estados. Y eso se debe a, como les decía, que la representación no es única. ¿Okay? En software, en MATLAB, por ejemplo, ustedes pueden obtener estas transformaciones de pasar de una representación a otra, pero incluso ahí utilizan una cierta metodología que pudiera no coincidir exactamente con la representación que ustedes obtengan, ¿no? Entonces, eso se debe a lo que les decía, que la representación en espacio de estados no va a ser única, ¿no? Entonces, vamos a usar MATLAB para fines de comprobar mucho de lo que estemos haciendo acá, pero no quiere decir que la respuesta que obtengan en MATLAB es la representación única, ¿no? Entonces, pudiera no coincidir la que ustedes tienen con la que tenga en MATLAB, pero sí hay que verificar nada más que su procedimiento sea correcto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar a ver un ejemplo, ¿no? Este es un primer método para obtener la representación en espacio de estados. ¿Okay?
Entonces, para poder utilizar ese método, deben de considerar que se cumpla esa condición que está ahí arriba. Solamente si se cumple esa condición, entonces yo voy a seguir esta definición de mis ecuaciones diferenciales y de ahí entonces puedo definir qué forma tienen las matrices A, B, C y D. ¿Ok? Pero entonces esto significa que yo tengo estos son, recuerden que son los estados. Y esta es entrada. ¿Okay? Y tiene que ver con, en su ecuación diferencial, cuál es el orden mayor de la derivada de la salida. Y esta tiene que ver cuál es el orden mayor de la derivada de la entrada. ¿Okay? Y de esa manera tienen que checar primero esta condición. Si se cumple la condición en su modelo de representación, entonces van a definir todas estas ecuaciones diferenciales que están aquí. Y con estas ecuaciones diferenciales, entonces van a encontrar esta representación ya en formato matricial. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo se obtiene cada una de las matrices. ¿Okay? Entonces, N, decíamos que es el número de estados de su sistema. ¿Okay? Entonces, los estados van a aparecer aquí sus N ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y lo único que yo voy a checar es, por ejemplo, si tienen esta primera ecuación que es x1 punto es igual a x2. ¿Ok? Yo sé que mis estados o mi vector de estados va a ser x1, x2 hasta xn. ¿Ok? Y según la representación, yo voy a tener primero que encontrar A que multiplica a el vector X. El vector X es justamente este vector de estados. ¿Ok? Por lo tanto, cuando ustedes tienen esta ecuación de aquí, X1 es igual a X2, si yo lo quiero representar de manera vectorial, yo necesito encontrar qué vector tengo que multiplicar por mi vector de estados, es decir, por X1, X2 hasta Xn. ¿Okay? Y este vector entonces me va a representar el primer renglón de esta matriz, porque acuérdense que el producto de una matriz por un vector se realiza renglones. Cada uno de los renglones o filas de su matriz A se multiplica por el vector X. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería el primer valor que tendría este vector para yo poder formar esta ecuación? Que x1 punto sea igual a x2. ¿Cuál sería el primer elemento aquí? Ahí acuérdense de sus clases de álgebra matricial. Aquí ustedes van a obtener como resultado nada más x2, ¿no? Ese es su resultado. ¿Qué forma tendría entonces ese vector? ¿Qué valor necesito aquí por x1? ¿Sí se acuerdan cómo se hace este producto? ¿No? 0. ¿Ok? Acuérdense que es primer elemento por primer elemento más el segundo elemento por segundo elemento más el tercer elemento por el tercer elemento y así sucesivamente hasta
n elementos que tengan aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué valor pongo en el segundo? 1. 1, exactamente. ¿Okay? Y el resto de los elementos que tengan acá, pues deben ser puros ceros. Para que todos estos ceros se multipliquen por todas las variables que sigan acá. ¿Ok? Y ahora sí, si multiplican este vector por este vector, pues lo único que van a obtener es donde está el 1, es la posición, en este caso del segundo elemento del vector, que es x2. Y de esta forma yo obtengo esto. ¿Ok? Como aquí van en cadenitas, si se fijan, es x1 punto es igual a x2. Luego x2 punto es x3. Luego seguiría x3 punto es igual a x4 y así sucesivamente. Entonces lo que van a ir haciendo es como si fueran moviendo este 1 aquí, ¿no? Y los demás son 0. Y luego el siguiente va a ser 0, 0, 0. Y luego un 1 y así hasta llegar a... Y el último, si se fijan, ya nada más es esta última derivada, tiene que despejarla de su representación que tengan acá en la ecuación diferencial. ¿Okay? Y eso va a depender de cómo están definiendo aquí, ¿no? Entonces es nada más aplicar esta fórmula. Por lo tanto, de esa manera, como les fui explicando, es como se van llenando primero las filas de cada una de esta, en este caso de la matriz A. Esta sería la primera fila, la segunda fila, y así sucesivamente van haciendo la cadena, siguiendo la cadenita ahí de integradores que les iba poniendo en la ecuación diferencial. Y la última, pues ya nada más aplican esta ecuación que aparece aquí. ¿Okay? Entonces, hasta aquí es esa parte que forma parte del producto A por X. ¿Okay? Este de acá ya está separado porque es la entrada y este va a pertenecer al producto B por 1. ¿Okay? Entonces, la matriz A la forman con todo lo que esté multiplicado por los estados, por x1 hasta xn de estas n ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, esta es la matriz A. Y en el caso del vector B, ¿okay? Pues nada más observan que en la representación que tenemos, que es esta de aquí, sería lo que aparezca en cada ecuación multiplicando a la entrada. ¿Okay? Pues en este caso, esta primera ecuación, aquí no aparece la entrada, aquí tampoco aparece, aparece hasta la última. Entonces, en donde no aparece la entrada, quiere decir que el elemento de B va a ser 0. Es por eso que aquí aparece 0, 0, 0 y 1 hasta donde aparece la U. ¿Okay? Y de esa manera entonces formo A y formo B. Y en el caso de C, la voy a formar de esta ecuación de acá, haciendo lo mismo, ¿no? Yo tengo que encontrar qué multiplico por los estados para formar esta ecuación, ¿no? Entonces aquí iría beta n, luego beta n menos 1, y así sucesivamente hasta beta 1. Okay. Entonces es nada más hacer la factorización de estos para poder encontrar estas representaciones, ¿no? Y en el caso de la ecuación de salida no aparece la entrada, por lo tanto, t vale 0. ¿Okay? Entonces, ese método lo pueden aplicar, es decir, formar estas ecuaciones diferenciales únicamente para sistemas en que se dé esto, ¿no? Que las veces en que está derivada la entrada sea exactamente igual al número de veces que está derivada la salida menos 1. ¿Ok? Ese es un método y entonces nada más es válido para ese caso. ¿Dudas? Y ahorita empezamos con los ejemplos para que quede un poquito más claro cómo aplicar los métodos.
¿No hay dudas entonces? No, profe. Ok, bueno. Vamos entonces, ahora sí, en específico, con los sistemas mecánicos, ¿no? Estos métodos que les puse hasta aquí se van a usar ya sea que tenga ecuaciones, sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, lo que sea. Toda esta parte anterior es en general para cualquier modelo, ¿no? Ahora sí, a partir de aquí, voy a empezar entonces utilizando la segunda ley de Newton para modelar sistemas mecánicos. ¿Ok? Entonces, como les decía, en este caso yo tengo que hacer la sumatoria de las fuerzas que se aplican a cada masa y que generan un movimiento que voy a representar con la aceleración, ¿no? Entonces, recuerden que aquí esto es aceleración. ¿Ok? Y entonces, las fuerzas van a ser la entrada de este sistema y la salida sería el desplazamiento que se va a generar, que en este caso X es el vector de desplazamiento que van a provocar sobre ese objeto. Ahora, recuerden que en un sistema mecánico normalmente utilizamos algunos sistemas ya como base, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando tengo una fuerza de tipo elástica, puedo utilizar la fuerza que se obtiene en un sistema de tipo resorte, en el cual su representación es únicamente una constante de proporcionalidad a la elongación o contracción que tiene ese resorte y que se representa con el desplazamiento, ¿no? Que sería X. Entonces, en este caso, esa es la representación de la fuerza que se aplica a un resorte. O también tienen en el caso de un amortiguador, en el cual es una expresión similar, pero que depende ahora de la velocidad. Y este sería un coeficiente de viscosidad del el elemento que tengan ahí como lubricante, digamos, de ese amortiguador. ¿Ok? Entonces, esas serían las representaciones como resorte o como amortiguador. Una depende de la posición y la otra depende de la velocidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Si se acordaron de eso? Bien, entonces déjenme quitar nada más las notas para hacerlo de cero. Ok. Bien, entonces vamos con un ejemplo muy sencillo. ¿Ok? Entonces supongamos que ustedes tienen nada más una masa. Esa masa está sobre una superficie. Esa superficie tiene fricción. La fricción es de tipo viscosa y se representa de la misma manera que en el caso del amortiguador. ¿Ok? Es decir, tienen un coeficiente de fricción viscosa B y esa fricción depende entonces de la velocidad. ¿Ok? Y estamos considerando que existe una fuerza externa F con la cual ustedes pretenden arrastrar, digamos, esta masa sobre la superficie. ¿Ok? Por lo tanto, tengo entonces dos fuerzas. La fuerza que se aplica externamente y la que aplica a la superficie para evitar que se desplace la masa. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo lo que acabamos de decir, que es la segunda ley de Newton, para representar este movimiento, ¿qué sería la sumatoria de fuerzas? ¿Cómo la expreso?
F de T menos el de amortiguamiento, menos el B Ok. por la velocidad. Ok. Ok. Entonces, esta sería la sumatoria de fuerzas. ¿Cómo van a considerar el signo? Aquí me están poniendo como referencia este que es el desplazamiento de la masa. ¿Okay? Entonces, el sentido que tenga aquí, para mí significa que este es el sentido positivo. ¿Okay? Por lo tanto, estas dos coinciden. ¿Okay? Por lo tanto, esta es positiva. Y la que se opone en sentido contrario a como debería de ser el desplazamiento es negativa, ¿no? Entonces, por eso que aquí aparece el signo negativo en esta sumatoria de fuerzas. ¿Okay? Entonces, nada más para que todos lo tengan ahí claro, ¿no? Y esto entonces, del otro lado, nada más sería la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que yo modelé este sistema. ¿Ok? Ahora, para utilizar la misma nomenclatura que tenían hace rato, tenemos que identificar quién es Y y quién es U. ¿Ok? Entonces, Y, recuerden que va a ser nuestra salida. ¿Ok? Y de T es la salida. Y U de T es la entrada. Entonces, para este sistema, ¿quién es la entrada y quién es la salida? Aquí me están diciendo ya en el enunciado quién es cada quien. Aquí me dice variable controlada y variable manipulada. De lo que vimos en la primera unidad, ¿quién es la variable controlada? ¿La entrada o la salida? La salida. Exacto. Entonces, esto significa salida y por lo tanto, esto es entrada. ¿Ok? Esto quiere decir que para nosotros la salida va a ser el desplazamiento, es decir, X, y la entrada es la fuerza. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok. Entonces, ahora sí, voy a expresar esta ecuación diferencial en función de la Y y la U. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos U de T menos B, y luego aquí es la derivada de Y, igual a M por la segunda derivada de Y. Okay. Y luego la voy a expresar en la forma general que estábamos viendo en las diapositivas anteriores, ¿no? Que sería M de Y, dos puntos, más E de Y punto, es igual a U de T. Entonces, esa es la ecuación diferencial ya en la forma, esta es nuestra forma general. Bueno, de hecho todavía no está porque el coeficiente de la Y de la derivada de mayor orden debe ser 1. ¿Okay? Entonces ya nada más para cumplir con eso, que quede 1, entonces dividimos todo entre M y nos quedaría entonces de esta forma. Y ahora sí, esta ya está en la forma general que veíamos
anteriormente, ¿no? Y ahí entonces, ahora sí tengo que definir quién es n y quién es m, pero m de las derivadas de la entrada, ¿no? No se confundan con la masa, ¿ok? Entonces, n, recuerden que es el orden más grande aquí en las derivadas. ¿Cuánto valdría entonces n? 2. 2. Y m 1. sería 1. 0 más bien, ¿no? Ah, sí. Sí, porque recuerden, me voy a regresar acá. M tiene que ver con las veces que está derivada la entrada, ¿no? Entonces, en realidad es 0 exactamente como dicen aquí. No hay ninguna derivada. Este sería 0. ¿Ok? Entonces, nada más aquí no se confundan. Esto no es la masa, ¿no? Nada más estoy diciendo quién es n y m de la notación matemática que teníamos hace rato para la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, en este caso, podría usar, si quiero representar en espacio de estados, ¿puedo usar este método? No. No, no lo puedo usar, porque eso sería solamente si realmente hubiera sido, como decía ahorita Estefanía, que m fuera 1. Si m fuera 1, entonces sí lo hubiera podido utilizar. En este caso, no aplica. ¿Ok? No puedo utilizar ese método, pero vamos a ver cuál sería la alternativa. ¿Ok? Bien. Bueno, primero vamos a representarlo como función de transferencia. ¿Ok? Entonces recuerden que como función de transferencia lo único que tengo que aplicar es la transformada de Laplace a esta expresión, a esta ecuación diferencial. ¿Ok? Y nada más recuerden que tenemos que considerar en las derivadas condiciones iniciales 0. Por lo tanto, si yo aplico la transformada de Laplace a esto, pues lo único que voy a obtener es s cuadrada por y de s más p sobre m, y aquí sería s por y de s y esto es igual a 1 sobre m por u de s. Nada más aquí es mayúscula la. Ok. Pues esa sería ya la transformada de Laplace. ¿Ok? Y entonces recuerden que su función de transferencia pues es dividir y de s sobre u de s. ¿Ok? Entonces aquí arriba nada más les quedaría 1 sobre m. ¿Ok? Y abajo les quedaría s cuadrada más p entre m por s. ¿Dudas en la función de transferencia? Yo, profe, ¿podría explicarme otra vez de dónde salió n igual a 2 y m igual a 0, por favor? Tienen que ver la variable y, cuántas veces está derivada con respecto al tiempo, es decir, cuántos puntitos tiene aquí. Entonces, n son 2 puntitos, que es la máxima
derivada de la salida. Y m sería en esta misma ecuación, pero en el otro lado, donde está la entrada, ¿cuántas derivadas existen? En este caso no existe ningún puntito, ninguna derivada. No aparece la entrada derivada en esta expresión. Por lo tanto, esta es 0. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, tiene que ver con esto de acá. Recuerden, ahorita lo que hicimos fue representarlo como aparece aquí. Exactamente de esta forma. Entonces, esta n es el orden más grande de la derivada, que para el ejemplo que estamos viendo es 2. Y en el caso de la entrada, únicamente aparece solo este término. Todas las derivadas de acá no aparecen en la representación, por lo tanto, m es igual a 0. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda ahí en la representación como función de transferencia? Bien, entonces, de nuevo, aquí mismo en las diapositivas aparecen los pasos que fuimos haciendo, ¿no? Primero, escribimos la ecuación aplicando la segunda ley de Newton. Luego, hicimos la representación separando los estados, en este caso, las salidas de las entradas. Y una vez que ya la tenemos en esta forma general, nada más recordando que X es Y y F es U, entonces tengo la representación en función de transferencia, que sería esta de acá, ¿no? Que es equivalente a la que escribí acá. Es 1 entre m, s cuadrada, más bm por s, pues sería equivalente a esta, nada más están factorizando aquí una s. ¿Ok? Ahí ya en la factorización, pues nos ayuda para ver los polos, ¿no? En este caso, la función de transferencia, como vemos acá, no aparece s, entonces no tenemos ningún 0. Y en el denominador tenemos dos polos. Un polo está en 0 y el otro va a estar ubicado en menos b sobre m. ¿Okay? Debido a que tanto la masa como el coeficiente de fricción son cantidades positivas, entonces quiere decir que este sistema es estable o no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es estable o no? Sí, es estable, ¿no? Sí, sí es estable porque este aparece en 0, pero acuérdense que el 0 es nuestro límite para la estabilidad. Mientras el polo no tenga parte real positiva, entonces sigue siendo estable. Entonces, este sistema, de manera natural, es un sistema que es estable. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda con respecto a la representación en función de transferencia? Bien, entonces ahora vamos a la representación como espacio de estados. ¿Ok? Entonces, yo les decía que aquí esta forma que vamos a usar tiene que ver con físicamente cómo es el fenómeno que estoy representando, ¿no? Entonces, yo les decía que X, 2 puntos, es una aceleración. Y estos dos puntitos, pues me representan el valor de n. ¿Ok? Este n que encuentran aquí ustedes les va a decir cuántos estados tiene su sistema. ¿Ok? Entonces, como es igual a 2, quiere decir que yo necesito dos estados. Uno que le vamos a llamar X1
y uno que le vamos a llamar x2. ¿Ok? Entonces, como no se cumplió el método que habíamos visto anteriormente, lo que vamos a hacer es hacer una definición que tiene que ver con nuestra y que estamos definiendo, ¿no? Que en este caso la y, según lo que nos dice el enunciado, era el desplazamiento. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es definir x1 como el desplazamiento, es decir, y, o lo que es lo mismo, x de t. Y a x2 la vamos a definir como la derivada de ese desplazamiento. A ver, perdón. Ya, x punto. Ok. Entonces, si observan, como yo definí x1 igual a x, ¿esto a qué podría ser igual también? Si yo definí x1 como y o como x, entonces, si x2 es la derivada de y la derivada de x, en términos de los estados, ¿qué sería aquí? Siguiendo esta definición. Como la derivada de x1. Exacto. Entonces sería x1 punto. ¿Ok? Porque si yo definí x1 como y o como x, entonces si x2 es su derivada, entonces x2 también llega a ser la derivada de x1. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es formar las ecuaciones diferenciales que necesito. En este caso, yo necesito, como n es igual a 2, necesito dos ecuaciones diferenciales. ¿Ok? La primera ecuación diferencial sería la derivada de x1. ¿Ok? Entonces, si se fijan de este planteamiento que acabamos de hacer, aquí aparece x1 punto y me dice que es igual a x2. Por lo tanto, obtengo esta primera ecuación a partir de esa definición que hicimos de los estados. ¿Ok? Ahora, en nuestra ecuación, vamos a definir la ecuación diferencial en función de los estados, ¿no? Entonces me voy a regresar acá. Ok. Esta de acá, quedamos que va a ser u de t. ¿Ok? En la definición de los estados que hicimos, entonces, ¿quién es x punto? En lo que acabamos de hacer ahorita, pero en función de los estados. Los estados, acuérdense que es x1 y x2. ¿Quién sería este? Y. ¿Quién? ¿X1 o x2? ¿Quién es este? Ah, ok. Pues x1 era igual a x, al desplazamiento. Acuérdense que esto es x y esto es x punto. Sí, o sea, x. Entonces, ¿quién es esta? En términos de los estados, ¿es x1 o x2?
Es X2. X2. Este es X2. ¿Y esta? ¿Quién sería? La derivada de X2. Exactamente. Sería X2 punto. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer. Una vez que definieron sus estados, escriban su ecuación diferencial en función de los estados, es decir, en función de X1, X2 y en este caso de la definición de la entrada. ¿Ok? Entonces, quiere decir que su ecuación diferencial quedaría como X2 punto más P sobre M por X2 es igual a 1 sobre M por U. ¿Ok? Y entonces, lo que tienen que hacer para encontrar la segunda ecuación diferencial es despejar X2 punto de esta ecuación. Y entonces tendrían menos BM por X2 más 1 sobre M por U. ¿Ok? Esta es entonces su segunda ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, si ustedes tuvieran n variables, entonces la ecuación que corresponde a n, es decir, a la variable de estado n, xn, la van a obtener despejándola de su ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, es por eso que esta es la segunda ecuación diferencial para esta representación. ¿Ok? Si tuvieran más estados, lo único que van a ir generando es x1 punto es igual a x2, x2 punto es igual a, perdón, x2, este es igual a x3, y así se va a ir generando sucesivamente hasta que lleguen a la ecuación n, que esta va a ser la que van a despejar de la ecuación diferencial. Ahora, esta metodología solamente la pueden aplicar cuando la entrada no está derivada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben anotar. Esta metodología la van a poder usar cuando la entrada no está derivada. O dicho de otra forma, cuando m es igual a 0 en su representación general. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, después la ecuación de la salida también la tienen que escribir en función de los estados y de la entrada. ¿Ok? Entonces la ecuación de salida, quedamos que la salida es su desplazamiento. Entonces, por la definición de los estados que hicimos, x es igual a x1, ¿no? Entonces nada más sería x1 y no aparece la entrada. Entonces, esta es su ecuación de salida nada más. Y ahora entonces, para la forma matricial debemos identificar quién es A. ¿Ok? Entonces, recuerden que para encontrar los elementos de A, tienen que tomar en cuenta que A está multiplicando a los estados, es decir, a x1 y a x2. ¿Ok? Entonces, el primer renglón, ¿cómo quedaría? El primer renglón lo van a obtener de esta primera ecuación diferencial. Esta sería su primer renglón de la matriz A. Entonces, ¿cuál es el valor que multiplica a x1 en esta ecuación? ¿0, 1? ¿Cuál? 0, 1.
0, aquí 0, y luego 1. ¿Okay? Entonces, ahora sí, si yo multiplico 0, 1 por x1 y x2, que es este vector, me da como resultado x2. ¿Okay? Después, en esta ecuación, van a obtener la segunda fila, pero solo concéntrense hasta antes de la entrada, ¿no? Aquí hay que separar lo que está por los estados nada más, por x1 y x2. ¿Cómo quedaría entonces el segundo renglón de esta matriz? 0 ¿Qué? menos b sobre m. Exacto. Tengo 0 para x1 y para x2 tengo menos b sobre m. ¿Ok? Después, para obtener b, pues ahí me concentro Profe, en perdón. ¿sí? Es que ahí me perdí. O sea, no entendí. O sea, menos B solo es porque por la expresión. No, acuérdense, a multiplica a x1 y x2. ¿Ok? Entonces, el primer renglón de la matriz A lo van a formar de la primera ecuación. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de x1 en esta primera ecuación? Es decir, si apareciera x1, ¿por qué estaría multiplicado aquí? Para que me dé este resultado. A ver, para que me entiendan. Si tienen x1 punto, es igual a 0 por x1 más 1 por x2. Esto es igual a x2. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, x1 estaría multiplicado por 0 y x2 estaría multiplicado por 1. Para que me dé esta ecuación. Sí, ya lo entendí. ¿Ok? Entonces, igual acá. Acá sería como si tuvieran 0 por x1 menos b sobre m por x2. Por eso sería 0 y menos b sobre m. Ustedes están haciendo nada más una factorización con respecto a este vector, a x1 y x2. Nada más que acuérdense que como es un producto matricial, es el renglón de cada una de estas, los renglones de esa matriz A. ¿Ok? Lo mismo hago con el B. Con el B es lo que aparezca aquí sumado por la entrada. Entonces, en la primera ecuación no aparece la entrada, por eso es 0. Y en la segunda ecuación, la entrada está multiplicada por 1 sobre m. Entonces, aquí sería 1 sobre m. Y esa sería la B. ¿Ok? Luego, para encontrar C, se van a la ecuación de salida. Entonces, C, en este caso, va a ser un vector que también multiplica a x1 y a x2. Entonces, en esta ecuación de salida, solamente aparece x1, entonces ahí tengo un 1, y x2 no aparece, entonces es un 0. Y por último, D debe ser en la ecuación de salida lo que esté multiplicando a la entrada. No aparece a la entrada, por lo tanto, este es un 0. Y esa es mi representación en espacio de estados. ¿Okay? Y de ahí entonces obtendrían esta representación. Este es A, este es B, este es C y este es D. Y ahí tienen ya las dos formas. Entonces vimos cómo representar ese ejemplo en función de transferencia y en espacio de estados. ¿Dudas? No, profe, ya está más claro. Ok. Bueno, entonces
analícenlo con calma, vuelvan a hacer todo el ejercicio desde cómo cómo tuvimos la ecuación diferencial, cómo la pasamos a la forma general que habíamos visto, y después de ahí, cómo paso de esa representación de ecuación diferencial por medio de la transformada de Laplace, puedo hacer la representación en función de transferencia, y haciendo esta cadena de integradores o esta definición de los estados, puedo hacer esta representación en espacio de estados. ¿Ok? Entonces, repásenlo, vean el video de la grabación por si tienen todavía dudas. La siguiente clase vamos a seguir haciendo ejercicios de estos sistemas mecánicos y comenzaremos a ver los sistemas eléctricos. Entonces, necesito que quede bien claro, sobre todo las formas de representación. Yo esperaría que no haya dudas en lo de la representación por medio de la segunda ley de Newton, pero también si hay dudas en esa parte que tiene que ver más con física, pues repásenlo, y las dudas que tengan, pues las vemos al inicio de la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, ¿alguien que tenga alguna otra duda antes de finalizar la clase de hoy? Profe, por ejemplo, en este ejercicio, si transformamos inversamente la función de transferencia y nos da la respuesta al impulso, o sea, ¿qué me dice esa expresión? Si transformas, ¿cuál? Perdón. La función de transferencia ¿Mm? y me da la respuesta al impulso, o sea, como ¿a qué se refiere o qué me representa? No, si obtienes la transformada inversa, deberías de regresar a la original. No, perdón, ya sé, lo que estás diciendo es la solución de esta ecuación diferencial. Ajá. Ok. Sí. Pues lo que te representa es eso, de que si tú empujaras, digamos, el sistema, su comportamiento tendría ese comportamiento, ¿no? Digamos, la forma en la que se comportaría el desplazamiento sería esa. Pero ahí no estoy muy seguro que te dé esa solución. Igual y lo tendríamos que ver. Pero, mira, en cuanto a la solución, eso es algo que vamos a ver en la caracterización que vamos a ver más adelante. Ahorita no tiene sentido encontrar la solución de este sistema porque no estás caracterizando qué forma tiene la fuerza. ¿Ok? Porque va a depender de qué tipo de fuerza le apliques al sistema, es cómo se va a comportar. Entonces, a lo mejor ahorita no tiene mucho sentido. El sentido lo va a cobrar cuando tú digas, yo le estoy aplicando una fuerza de tipo escalón unitario o le estoy aplicando una fuerza tipo rampa. O sea, entonces va a depender ya después de la señal que tú le pongas a la entrada, es cómo se comporta el sistema. Entonces, ahorita como tal la solución de la ecuación diferencial no tendría mucho sentido hacerla, sino hasta que veamos la respuesta de los sistemas, que es la tercera unidad. Entonces, ahorita lo que me interesa más es que entiendan cómo pasar de una representación de ecuación diferencial, en este caso obteniendo las diferentes leyes que vamos a ver dependiendo de los sistemas, y si acaso ver esto que decíamos de cuántos polos tiene, cuántos ceros tiene, pero no tanto la solución. ¿Okay? La solución de la ecuación diferencial ahorita no te va a decir mucho, sino hasta que pongamos alguna señal de entrada. Ok, sí, está bien. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, pues sería todo por la clase de hoy. Sigan con lo de su tarea que deben entregar el viernes, por si tienen alguna otra duda en el transcurso de la semana. Y pues también practiquen lo que empezamos a ver hoy para las dudas que tengan para iniciar la siguiente clase el miércoles. ¿Okay? Entonces nos vemos el miércoles. Que estén bien. Cuídense.
Gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias. Sí, gracias, profe.